Desde el Centro de Conferencias Dr. Bienvenido Delgado Bikini, en el Hospital General de la Plaza de la Salud, presentamos Vivir en Salud con el Dr. Nepomuceno Mejía. Saludos, amables televidentes, gracias por permitirnos una nueva entrega de su programa Vivir en Salud. Esta semana vamos a conversar acerca del impacto que tiene en la salud masculina el cáncer de próstata, a propósito de la conmemoración del Día Mundial del Cáncer de Próstata. Vamos a una breve pausa, manténgase en sintonía y al regreso continuamos con el desarrollo del programa. Continuamos, amables televidentes, en el desarrollo de su programa Vivir en Salud. En este segmento vamos a conversar con la doctora Ana Chávez, quien es médico urólogo, gerente del Departamento de Urología del Hospital General de la Plaza de la Salud, acerca de una condición de salud que afecta a la población masculina y nos referimos al cáncer de próstata, a propósito de la conmemoración del Día Mundial del Cáncer de Próstata. Doctora, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. No resulta muy frecuente que encontremos personal de salud femenino en el área de urología. Ustedes han venido rompiendo un poco ese paradigma de que solo anteriormente eran los hombres. Qué bueno. Efectivamente, generalmente tenemos la creencia de que la urología es una especialidad de hombres, pero últimamente tenemos el auge de las mujeres que están abarcando este campo de la salud. Qué bueno. Hablando de cáncer de próstata, doctora, ¿cómo andamos en la República Dominicana? ¿Cómo andan las estadísticas a nivel mundial en nuestro país? ¿Y en qué impacta el tema de la salud este cáncer específico? Hay que tener en cuenta que el cáncer de próstata es el segundo cáncer más frecuente en el hombre, pero es el que mayor causa una morbimortalidad. Es decir, es el que va a enfermar más y el que tiene mayor causa de muerte en la población masculina. A nivel mundial se estima que hay una incidencia de aproximadamente 1,5 millones de pacientes nuevos cada año y de estos van a morir un 30%. Esos son números importantes. Esos son números importantes, Sí. efectivamente. En la República Dominicana no tenemos una estadística completa, fiable, con números actualizados, pero sí sabemos que en las islas del Caribe son unos de los lugares donde hay una mayor incidencia. Es decir, que en República Dominicana tenemos una alta incidencia de cáncer de próstata. Cuando nos referimos a sintomatología, ¿qué aparece? ¿Qué llama la atención de que el paciente decida acudir al médico por alguna molestia? ¿Cuándo sospechamos o pensamos? Eso es un dato sumamente importante, Sí. porque la realidad es que el cáncer de próstata no da síntomas. Importante eso. Cuando da síntomas suele ser ya en un estadio mucho más avanzado, donde el paciente puede notar dificultad para orinar, es decir, dificultad para el vaciamiento de la vejiga, o incluso puede presentar aumento de la frecuencia miccional en la noche, y en otras ocasiones, como he tenido particularmente el caso, pacientes que vienen con dificultad para la eyaculación, dicen que no eyaculan. Entonces, cuando se hace el tacto rectal, pues lamentablemente la próstata se toca ya alterada. Muy bien. ¿Cómo se hace el diagnóstico, doctora? El diagnóstico se hace a través de la biopsia. Para llegar a un diagnóstico certero y fiable, tenemos que tener una biopsia. Para realizar la biopsia, esta se puede hacer de diferentes maneras. La podemos hacer a través del recto, es decir, a través del ano, guiado por una sonografía, o se puede también realizar en la zona perineal, guiado también por una sonografía, pero en vez de hacer la punción a través del recto, hacemos la punción entre la zona de los testículos y el ano, es decir, en la zona perineal. ¿De acuerdo? Sí. Pero
como le digo, antes de llegar a la biopsia, podemos hacer un PSA, que es el antígeno prostático específico, que en algunos pacientes este es el dato de alarma para poder realizar la biopsia cuando está sobre todo por encima de 10, o en aquellos pacientes que tienen un tacto rectal positivo, es decir, que tocamos algún nódulo o que la próstata está fija, está irregular. Por lo cual hay que pasar por todo ese proceso, tanto del tacto como de la prueba y todo lo demás. ¿Cuáles serían los factores de riesgo que predisponen a que aparezca el cáncer de próstata? El principal factor de riesgo es la edad. A mayor edad, mayor posibilidad de que haya cáncer de próstata. Y cuando hablamos de edad, ¿a partir de qué edad es más frecuente? En República Dominicana tenemos que tener pendiente, como mencioné anteriormente, que somos uno de los sitios con mayor incidencia a nivel mundial. Sí. ¿Por qué? Porque es más frecuente en raza negra. Nosotros ascendemos directamente de los afroamericanos y los pacientes de raza negra son los que tienen una mayor incidencia. Entonces, la edad a partir de los 40 años es que nosotros recomendamos que el paciente vaya a la consulta del urólogo para realizarse todas las pruebas pertinentes, es decir, hacerse su chequeo urológico completo, en el cual debe de pasar por el PSA, es decir, la analítica de sangre, y a la vez el tacto rectal. Una cosa que hay que tener en cuenta es que no se puede obviar ninguno de los dos. No se puede hacer solo el PSA o solo el tacto rectal. Debemos de hacerlos ambos, porque aproximadamente 1 de cada 3 pacientes va a tener el tacto rectal alterado y el PSA se va a mantener completamente dentro de los parámetros normales. Eso quiere decir que si hacemos únicamente el PSA, pues probablemente no diagnostiquemos ese cáncer a tiempo. Muy bien. ¿Y los demás factores de riesgo que pueden contribuir? Habíamos dicho la edad, sí, la raza. También tenemos algunas mutaciones genéticas que son un poquito más improbables, pero están asociadas, sobre todo en aquellos pacientes que tienen mutaciones de los genes BRCA1 y BRCA2, que son más frecuentes en las mujeres, que está asociado al cáncer de ovario y al cáncer mamario, al cáncer de seno, y también algunos síndromes hereditarios, como es el síndrome de Lynch, que es una mutación, es la asociación del cáncer colorectal sin poliposis, pero es una mutación familiar, es un síndrome familiar. Entonces, esos son básicamente los factores de riesgo. Ok, ¿cómo se aborda de manera integral esta condición? El paciente debe de ir a la consulta. Una vez que se hace todo el chequeo y que se diagnostica de cáncer de próstata, entonces, dependiendo del estadio de la enfermedad, es que vamos a dar el tratamiento. Si el paciente está en un estadio localizado, y dependiendo sus otros factores de riesgo, podemos ofertar a ese paciente desde una terapia focal, es decir, únicamente en la próstata, o podemos hacer una prostatectomía radical con linfadenectomía. Todo va a depender del estadio. También se puede optar por la radioterapia. Ya en estadios más avanzados, el paciente puede optar por tratamiento hormonal o incluso quimioterapia. El abordaje desde el punto de vista preventivo, ¿qué es lo correcto? ¿Cuándo debe de hacerse? ¿Cómo debe de hacerse? Lo correcto es que todos los masculinos de 40 años en adelante vayan al urólogo, que acudan a su consulta urológica y ahí nosotros nos encargaremos de hacer todas las pruebas pertinentes para descartar no tan solo el cáncer de próstata, sino cualquier otra patología urológica que pueda estar afectándole a este paciente. De manera integral, ustedes en Uroplaza tienen alrededor la atención del paciente de manera multidisciplinaria. Así es. Nosotros en Uroplaza vemos al paciente de una manera integral, contamos también con el apoyo de los oncólogos clínicos que nos dan una mano en este grupo de pacientes. Tenemos también el comité de tumores y la junta urológica donde se discuten todo este tipo de pacientes. O sea que el cáncer de próstata no es de un solo médico, no es solamente del urólogo. Aquí intervienen básicamente 3 médicos fundamentales, que es el urólogo, el oncólogo radioterapeuta y el oncólogo clínico. Muy bien. ¿Qué se espera con la conmemoración del Día Mundial del Cáncer de Próstata este año? Lo principal es crear conciencia. Muy bien. Quitar el pudor que tiene sobre todo el hombre dominicano de acudir a la consulta. Es normal que el hombre tenga miedo. Sí. Es normal que sienta que puede perder el pudor en una consulta, pero lo que tiene que saber es que el tacto rectal no duele. Podría ser incómodo, pero no duele. Y es algo que pasa sumamente rápido. Entonces,
como dice el dicho urológico, un dedo al año no hace daño. Correcto. Y realmente puede salvar su vida. Muy bien. Para finalizar, doctora, después de todas esas explicaciones, mensaje y recomendación a la clase médica y a la población en sentido general, con el objetivo de que podamos identificar primero esa aparición temprana o los signos que pueda tener y la progresión de la enfermedad. A todos los pacientes, a todos los hombres de República Dominicana a partir de los 40 años y sobre todo si han tenido algún familiar de primer grado como hermano o el padre con esta enfermedad, vayan al urólogo. Esto puede salvar su vida, puede mejorar su calidad de vida a largo plazo. Y a los médicos que en general todos los pacientes con cáncer de próstata, esto es un tratamiento multidisciplinario y básicamente sería eso. Muy bien, doctora. Muchísimas gracias por oportuna, valiosa e importante información. Y a ustedes, amables televidentes, que han permanecido con nosotros en su programa Vivir en Salud. Hemos conversado con la doctora Ana Chávez, médico uróloga, gerente del Departamento de Urología del Hospital General de la Plaza de la Salud, acerca del cáncer de próstata, condición de salud que afecta de manera importante la salud masculina, no solo en la República Dominicana, sino también en todo el mundo, y que abordado de una manera temprana, de manera preventiva, podemos perfectamente evitar que se deteriore la calidad de vida y que ocurran situaciones no esperadas. Vamos a una breve pausa y continuamos con el desarrollo del programa. Continuamos, amables televidentes, en el desarrollo de su programa Vivir en Salud. En este segmento vamos a conversar con el doctor Juan Félix, quien es médico urólogo, uro-oncólogo, cirujano uro-oncólogo, doctor, acerca del cáncer de próstata. Gracias por estar con nosotros. Gracias a usted por la invitación, doctor. Cuando hablamos de cáncer de próstata, doctor, ¿de qué impacto en la salud masculina estamos hablando? Es un impacto muy importante. Sí. Porque es una enfermedad de muy alta incidencia, Sí. que tiene el potencial de afectar mucho la calidad de vida del hombre, tanto Correcto. por la sintomatología, que a Dios gracias es tardía, y muchas veces el cáncer de próstata se puede detectar en estadios tempranos, pero cuando hay sintomatología, esta sintomatología generalmente es muy severa y afecta mucho la calidad de vida. Muy Y bien. también cuando nosotros tenemos que tratar el cáncer de próstata, lamentablemente hay consecuencias. Y las Sí. consecuencias afectan algunos aspectos funcionales, principalmente la continencia y la función eréctil, que son una parte importante de la vida del hombre de toda edad y que lamentablemente pues salen afectados cuando nosotros tenemos que tratar el cáncer de próstata, no importa cuál modalidad de tratamiento nosotros elijamos. Ahí quiero que puntualicemos, ha dicho detalles muy específicos de relevancia, y hablamos del tema de la identificación temprana, hablamos del tema del diagnóstico de cáncer y de las consecuencias que tiene su abordaje, su tratamiento y su deterioro de su condición de vida y de calidad de vida. El tema de la prevención, qué tan temprano debemos de iniciarla, y cuando ya hacemos el diagnóstico de cáncer de próstata, ¿cómo se aborda? Excelente pregunta. El cáncer de próstata es una enfermedad de muy alta incidencia. Sí. Y tiene el potencial de detectarse tempranamente. Eso es lo más importante. Si nosotros Correcto. detectamos tempranamente el cáncer de próstata, podríamos incluso curarlo. Muy bien, eso es importantísimo, de que en etapas tempranas se puede curar. Así es. Entonces nosotros recomendamos que se inicie el cribado prostático a los 40 años de edad. Correcto. 35 años si es un paciente de alto riesgo. ¿A qué llamamos alto riesgo?
un paciente que tiene antecedentes familiares tempranos de cáncer de próstata. Sí. Por ejemplo, si el padre del paciente ha tenido cáncer de próstata a los 45 años, tendríamos que iniciar el cribado del paciente 10 años antes, a los 35 años. Muy bien. Entonces, 40 años en un paciente estándar y 35 con años antecedentes. con antecedentes, así es. El diagnóstico de cáncer, ya hecho, a través de la biopsia se identificó. El resultado de la biopsia es un tema que para los pacientes en sentido general tiene una cantidad de información que la gente queda más confundido que lo que era anteriormente. Tratemos de aclarar ese tema de la interpretación del resultado anatomopatológico de esa biopsia que va a favor de que tenga un cáncer de próstata. Muy bien. Cuando nosotros tenemos un resultado patológico de cáncer de próstata, es decir, una biopsia positiva, Correcto. tenemos que enmarcar al paciente dentro de un grupo pronóstico. Correcto. Hay grupos pronósticos que son muy buenos. Hay otros que son intermedios y hay otros que lamentablemente son malos. Muy bien. Eso depende mucho del subtipo histológico que nos salga en la biopsia. Correcto. Hay cánceres que son más agresivos y otros cánceres que son menos agresivos. También va a depender del estadio donde nosotros localicemos la enfermedad. Sí. Hay cánceres de próstata que los encontramos en un estadio órgano confinado, es decir, que está dentro de la próstata y que no se ha detectado que ha salido de ese órgano. Correcto. Hay otros que se localizan en estadios localmente avanzados, es decir, que aunque estén dentro de la próstata, pues pueden afectar algunas zonas que están aledañas a ellas y eso empeora el pronóstico. Lamentablemente hay otros estadios que los encontramos metastásicos. Gracias a Dios esto sucede solamente en un 4% de los casos, Ok. pero ahí el pronóstico empeora bastante. Ya hecho el diagnóstico positivo de cáncer, clasificado histológicamente en una condición, ¿cómo se aborda el paciente? Muy bien, eso va a depender también del estadio Correcto. y del subtipo histológico. Nosotros ofrecemos varias modalidades de tratamiento. Ok. Gracias a Dios, la ciencia hoy día puede curar la enfermedad o cronificarla durante mucho tiempo con mínimas afectaciones en la calidad de vida del paciente, es decir, garantizando resultados funcionales que cada vez son mejores con las tecnologías y los entrenamientos que ahora mismo tenemos en el campo urológico. De acuerdo. Tenemos la primera modalidad de tratamiento, que es la vigilancia activa. Es un tratamiento, Sí. contrario a lo que mucha gente piensa. La vigilancia activa consiste en nosotros vigilar muy estrechamente y de cerca un cáncer de próstata que no lo consideramos clínicamente significativo. Es decir, es un cáncer de próstata de muy buen pronóstico, de muy baja agresividad histológica y que por tanto nosotros no esperamos que avance rápido. Sí. Y eso nos permite pues observarlo durante un buen tiempo hasta que el cáncer desafortunadamente avance, pero avance en condiciones controladas que nos permita atacarlo entonces en ese momento, cuando ya ha pasado un tiempo y el paciente no ha tenido que someterse a ningún tipo de tratamiento que pueda afectar su calidad de vida. De acuerdo. Tenemos también la segunda modalidad de tratamiento, que es la cirugía. La cirugía puede hacerse de Sí. varias formas. Podríamos hacer una cirugía clásica, que es la cirugía abierta. Extirparíamos toda la próstata y también los ganglios linfáticos de la pelvis, y eso nos permitiría erradicar una enfermedad que está localizada dentro del campo de la próstata. Sí. Esa cirugía clásica ha mejorado mucho porque antes pues no garantizaba tantos resultados funcionales como lo hace hoy día, pero desafortunadamente por el tipo de abordaje y por lo agresivo del proceso, pues sí empeora
ciertos resultados, los que conversamos anteriormente, Correcto. la continencia y la potencia, que es la Ok. función eréctil. Ya. Tenemos también la modalidad de tratamiento de la laparoscopia y la robótica. Las dos son modalidades de tratamiento modernas, Sí. con las que contamos desde hace 20 años en el campo de la laparoscopia y 10 años en el campo de la robótica, y nos permiten los mismos resultados oncológicos, que son muy buenos, de Sí. erradicar la enfermedad localizada, y también nos garantizan más resultados funcionales. ¿Por qué? Porque vemos más, tenemos más magnificación del campo, utilizamos instrumentos más finos y Sí. podemos disecar, es decir, separar las estructuras que están cerca de la próstata más finamente. Eso nos Ok. garantiza más resultados funcionales, conservar los nervios de la función eréctil y conservar las estructuras que se comportarán para la continencia del paciente. Muy bien. Tenemos otra modalidad de tratamiento que también es poco invasiva, que se llama radioterapia. La Sí. radioterapia se utiliza en pacientes seleccionados y también ofrece muy buenos resultados oncológicos. Tempranamente no afectaría resultados funcionales, o es muy raro que los afecte En de etapa forma temprana. temprana. Ok. Ujú. Es decir, más o menos a los 2, 3, 4, 5 años después de dado el tratamiento, todavía no esperaríamos cambios en los resultados funcionales de potencia y continencia. Bien. Pero la radioterapia, después de este tiempo, sí puede dar efectos secundarios. A veces efectos secundarios más importantes que los que da la cirugía. Y eso hay que tenerlo en cuenta. La radioterapia no es inocua. Tiene pero sus implicaciones. Tiene sus implicaciones, pero es muy buen tratamiento en pacientes seleccionados y también logra muy buenos resultados oncológicos. Ok. ¿Algo más? Esas son las modalidades Perfecto. de tratamiento. Cuando hablamos de cirugía en las diferentes modalidades, ¿cuál es el promedio de recuperación y de inserción en su actividad normal? Generalmente la recuperación es muy rápida. Ok. Puede haber complicaciones y eso hace que la recuperación pues sea más lenta. Pero en condiciones normales la recuperación es bastante rápida. En 2-3 semanas el paciente ya puede quedarse sin sonda vesical. Muy bien. Y luego pues tendría que recuperar la continencia haciendo ejercicios, haciendo algunas cosas que nosotros le vamos a pedir al paciente para que él recupere más rápidamente la continencia, que es la condición que más haría lenta su recuperación. Eso se logra generalmente en pocos meses después de la cirugía, la Ok. continencia, si se siguen las cosas bien. Depende también el caso, por supuesto, pero en pocos meses, 3, 4, 5 meses, lograríamos una continencia suficiente para que el paciente pues utilice un solo pañal o no utilice pañales Sí. y pueda pues insertarse de nuevo en sus actividades cotidianas sin ningún tipo de problemas. Bueno, yo creo, doctor, que hay un abanico de opciones y de modalidades terapéuticas que perfectamente pueden permitir recuperar esa condición del paciente, pero hago el énfasis mucho en el tema de la prevención y la identificación temprana, donde nos permite abordar al paciente y recuperarlo sin pasar por todo este proceso. Así que luego de toda esta información quisiera escuchar y que usted le pueda explicar a nuestros amables televidentes, sobre todo a la clase médica y a los pacientes, de un mensaje, recomendación de cómo debemos de comportarnos en esta condición. Pues tenemos que ir al urólogo a los 40 años. Sí. Eso es mandatorio. Si nosotros queremos vivir bien y vivir mucho tiempo, necesitamos chequearnos. Necesitamos hacer nuestro chequeo médico. Correcto. Y el chequeo del hombre es el chequeo urológico. Eso es mandatorio y chequearse la próstata a tiempo pues evita muchos problemas. Y también hace que nuestra vida sea mucho mejor, de más calidad.
Eso es lo principal. Hacer un chequeo a tiempo evita problemas y ese es el mensaje que a mí me gustaría transmitirle al público en general y por supuesto también a la clase médica. Muy bien, doctor Félix, muchísimas gracias por tan valiosa e importante información acerca del cáncer de próstata. Y a ustedes, amables televidentes, que han permanecido con nosotros en su programa Vivir en Salud. Hemos conversado con el doctor Juan Félix, quien es médico urólogo, cirujano urooncólogo, acerca del cáncer de próstata, condición de salud que afecta a la calidad de vida y a la salud masculina de manera importante en la República Dominicana y en el mundo, y que con un abordaje temprano, un abordaje preventivo, perfectamente podemos incluso curarlo y que no progrese a condiciones ya no esperadas, incluyendo el tema de la progresión hacia la mortalidad. Vamos a una breve pausa y continuamos con el desarrollo del programa. Gracias, amables televidentes, por habernos permitido llegar una vez más a sus hogares en una entrega de su programa Vivir en Salud. Recuerden conectar con nosotros a través de nuestra dirección electrónica www.hgps.org.do y de nuestras redes sociales @Plaza de la Salud. Hasta la próxima.